justamente esta iniciativa surgió de la doctora Lucrecia Troya. Ella nos planteó la inquietud y la necesidad que ve de que los operadores judiciales estén capacitados en lenguas de señas, dado que es una herramienta que se necesita para el ejercicio de la función judicial cada vez más. Doctora Troya, bueno, usted como fiscal de instrucción, entonces, esto tiene que ver con inclusión, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Es interesante porque el tema de llegar a las personas con este tipo de discapacidad, por ahí uno, como desde la ignorancia, por ahí muchas veces de no saber, uno utiliza recursos que no son por ahí efectivos en estos casos, digamos. Cuando se presenta una persona sorda, ya sea con un problema, siempre nosotros trabajamos con problemas, con personas que vienen a nosotros con un problema, sobre todo en el fuero penal, bueno, en todos los fueros. Y ya desde el inicio, desde la policía, se presenta una persona con esta discapacidad y por ahí muchas veces no se sabe cómo sortear esa dificultad, esa barrera en la comunicación. Entonces por ahí se utilizan recursos que por ahí no están buenos. Por ejemplo, uno dice, bueno, lo hacemos por escrito, bueno, yo no sé hablar su idioma, entonces escribo y con el papel nos entendemos. Y muchas veces al desconocer la cultura, lo que es la cultura sorda, estos mecanismos no son efectivos. Entonces... ¿Y se constituyen en una barrera? Sí, totalmente, porque no se llega a establecer una comunicación efectiva de cuál es el problema o cuál es el inconveniente y la manera de solucionarlo. Entonces es un problema tanto para el operador de la justicia, el policía o quien se enfrenta en ese momento, como la persona que viene a plantear este problema. Entonces, y los abogados mismos también, ¿no? Por supuesto, quienes ejercen la profesión liberal. Entonces, este curso no solamente la idea es dar lengua de señas en sí, sino también presentar a la cultura sorda sus características y hacerlo un poco más amplio para que nosotros podamos entender un poco cómo tratar una situación de estas. Esa es la idea. Y usted también es coordinadora y capacitadora del programa de lengua de señas. Sí, eso surgió ahora. Yo, bueno, hace unos años estoy trabajando con Maricela ahí en la pastoral, en la catequesis de sordo. Entonces, cuando surgió esto con Maico, en realidad entre las dos fue que nos surgió esta idea cuando ella supo que yo estaba en este tema, digamos, estaba muy metida en el tema de la lengua de señas y de la comunidad sorda. Entonces surgió esta posibilidad. Yo enseguida le dije para hablar con Maricel, que es la que está al frente, digamos, de la pastoral, y bueno, y de ahí surgió. Pero sí, ese es el rol que voy a cumplir específicamente en este curso que ahora se plantea. Al inicio dije, forma parte de el acceso a la justicia de personas discapacitadas. Exacto. Sí, la idea es esa, que la idea después va a ser también abrirlo un poco a otras discapacidades, también ir a la discapacidad visual, a otro tipo de discapacidades que hace mucha falta, la discapacidad mental. Empezamos por acá, que es un buen comienzo, diría yo, porque son personas que constantemente, obviamente, conviven con nosotros, que se presentan en la policía, se presentan como víctimas, se presentan como imputados, se presentan como testigos. Y vuelvo a repetir, los mecanismos por ahí no son los mejores. Muchas veces vienen acompañados por intérpretes que son parte de su misma familia, que son amigos, conocidos, vecinos, y que está esa inseguridad por ahí muchas veces de que realmente sea una interpretación objetiva la que se está brindando. Por ahí se recurre mucho, acá en la justicia de correcta se recurre mucho a Maricel, porque ya es conocida, digamos, que hace este trabajo, pero sería bueno que la persona sorda, cuando se presenta, tenga esa seguridad de que el que está del otro lado medio por ahí no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, ve esa incertidumbre, ese qué hago, le llama a uno, le llama a otro, y ya eso le crea una inseguridad que de por sí, vuelvo a repetir, esta persona viene con un problema. Y entonces la idea es llevar también un poco de tranquilidad, asesorar, capacitar para saber cómo hacer ese primer contacto, de qué manera abordar, y que la otra persona se sienta más segura y un poco más contenida, digamos. Así se trate de una minoría, ¿no?
pero justamente como minoría tienen que estar incluidas, y acá estamos Totalmente. hablando nada más y nada menos que el acceso a la justicia. Totalmente, si se acercan a la justicia, no es porque quieren o porque les gusta, sino que realmente están necesitando que se les brinde un servicio y hay que hacerlo lo mejor que nosotros podamos. Maricel Vallejos, usted como coordinadora de la Pastoral de Sordos Católicos de Corrientes, primero, ¿qué es esta pastoral y de quién depende? La pastoral es un movimiento que dentro de la Iglesia Católica depende del arzobispado directamente, como todas las pastorales. Es decir, forma parte de la arquidiócesis. De la arquidiócesis, sí, un punto de encuentro de todas las personas sordas en realidad de la capital, donde nos reunimos en un lugar, una zona céntrica como la iglesia Nuestra Señora de Pompeya, que está por la avenida Gobernador Ruiz, avenida Armenia, y convoca a niños, jóvenes y adultos con discapacidad auditiva. La pastoral tiene 32 años, es una de las, creo que es la pastoral más antigua a nivel nacional, porque ahora que surgieron las redes sociales tuvimos oportunidades de conocer y de reunirnos. Hubo un encuentro, ¿no? Virtual de pastorales de sordos. Hubo virtual, pero ya habíamos hecho años anteriores 2 presenciales, donde nos reunimos todas las pastorales, y sí, es la que tiene más años y la que tiene permanencia, porque por ahí es como que se concentran y bueno. Nosotros con mi esposo estamos hace 15 años coordinando la pastoral. Mi esposo es una persona sorda, sordo de profundo y de nacimiento, y juntos llevamos adelante hace 15 años este movimiento. También soy la coordinadora responsable de el área de catequesis especial de la arquidiócesis, así que también este es el trabajo conjunto que... Para personas sordas. No, la catequesis especial encierra todas las discapacidades, sí. Estamos hablando de catequesis especial. Sí. Maricel, ¿y cómo van a desarrollar este taller que comienzan capacitando? Ahora está destinado para magistrados y funcionarios, ¿no? Sí, judiciales. No, también hay Sí. abogados, hay un cupo para abogados. Sí, en principio es para asociados del colegio, es decir, magistrados y funcionarios del Poder Judicial. También tenemos un cupo para abogados, que me contaron que ya está cubierto. Así que, pero bueno, si quedara algún cupo es decir, por cubrir disponible, por supuesto que lo vamos a abrir también para otros operadores judiciales y también a otras personas interesadas. La modalidad presencial. La modalidad presencial. Tenemos experiencia, ya hicimos varios presenciales y virtuales dentro del Poder Judicial, capacitaciones a personal de mesa de entrada, por lo general, y con la virtualidad nos permitió llegar al interior, o sea, se capacitaron las 5 circunscripciones judiciales a través de la virtualidad. Ahora volvemos a la presencialidad en esta modalidad taller. Si bien hay un marco teórico y un acceso al conocimiento, a la cultura y a la diversidad lingüística que hay dentro de la comunidad sorda, como lo dijo acá la doctora Lucrecia, es mucha práctica, es un taller donde... ¿En cuántas clases se puede llegar a aprender? Estamos hablando de lengua de señas. Estamos hablando de lengua de señas y estamos hablando de un nivel básico, un inicio a la lengua de señas. Esto lo vamos a hacer en 8 o 6 clases, en 8 clases, en 2 meses. Todos los días viernes va a estar la capacitación, y es una herramienta para un primer contacto con la persona sorda. Este desconocimiento que hay, que hace que uno por naturaleza tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, que los funcionarios, magistrados puedan conocer cómo es el trato adecuado a una persona, en este caso con discapacidad auditiva. Dentro del Poder Judicial existe un protocolo de actuación creado y aprobado por JUFEJUS, que es la Junta Federal de Cortes. Existe un protocolo no muy conocido, no muy difundido. Entonces también esta es una oportunidad para que funcionarios, magistrados y los que participen de este taller puedan
conocer cómo es el trato adecuado, que es lo que más nos interesa. ¿Y cómo es digamos. el trato adecuado? En principio, ¿qué se busca? Porque me estoy metiendo, perdón por la interrupción, profesora, pero me estoy metiendo por primera vez en este mundo que para mí es absolutamente desconocido. En un primer punto, la discapacidad auditiva no tiene ningún compromiso cognitivo. Esto quiere decir que, bueno, salvo casos que seguramente hay comorbilidades, la persona sorda es una persona solamente con la barrera comunicacional. Todo lo demás funciona perfectamente. Entonces, una persona sorda se casa, trabaja, tiene vida social, es como si fuera, para que la gente lo entienda, como un extranjero que habla otra lengua. Esa es la característica de la persona sorda. Entonces, tiene los problemas judiciales, en este caso, que tiene todo el mundo. Hay imputados, hay testigos, hay víctimas, lamentablemente. Entonces, cuando llega una persona sorda, por desconocimiento, primero es como si llegara una bomba y desaparecen todos, nadie se quiere hacer cargo de atenderlo. Por la ignorancia de saber cómo solamente por la ignorancia, no es una barrera actitudinal, claro. O sea, no es algo que uno no quiera, sino que realmente desconoce y entonces empiezan a pasar la pelota a quién le va a atender. Después de eso viene esta segunda, esto que mencionó acá la doctora, de el intérprete de confianza. Nosotros tuvimos casos donde participé como intérprete de que el intérprete era el agresor. El único que hablaba su lengua era su papá, medianamente, una lengua de señas casera, y bueno, era el agresor. Y pasa muchas veces, digamos, que la persona que está como víctima lleva un acompañante que le lleva a esa persona, pero en realidad esa persona es la que le está hostigando. Entonces, no solo que, no complejo, sé, ¿no? Sí, historias tengo para todo un programa, si quieren. No hay ningún problema, lo organizamos de acuerdo a su disponibilidad horaria. No, tengo un convenio de confianza, no puedo. Pero sí. No para que nos comente sí, caso determinado, sino para esto profundizar en por todo. ejemplo, otras cosas es el tema de la lectoescritura. No es que la persona sorda no tenga acceso a la lectoescritura o la alfabetización. El tema es que la persona sorda aprende el español escrito, no el español oral, hablando del español escrito, como segunda lengua. Entonces, yo no te puedo pedir a vos o evaluarte a vos, que puede ser que sepas inglés, pero no es tu lengua natural, lo aprendes como segunda lengua. Entonces, pasa, por ejemplo, no quiero meter la pata cuando puede contar casos, digamos, pero un caso que tuve hace poco de restricción a la capacidad. Se pide la restricción de la capacidad. Esto era muy común hace mucho tiempo cuando no existía la figura del intérprete. ¿Qué es la restricción de la capacidad? Ahí le puede explicar mejor la doctora. Privarle de capacidad a una persona que no se cree que no es capaz de manejar su economía, su vida, entonces se le pone un tutor. Es muy común en los que tienen discapacidad mental. Entonces se le pone un tutor que toma las decisiones por él. Es algo bastante grave, o sea, bastante profundo, digamos. Entonces, lo que dice, entiendo que ella dice que una persona sorda por ahí también se la asocia con este tema de una discapacidad mental que muchas veces no hay. Un tutor, digamos. Una persona que tome las decisiones por él se lo priva de derecho prácticamente. Claro, entonces vienen una serie de informes, ¿no? Y bueno, yo como soy una abanderada de la inclusión, le digo, empiezo a mirar, a entrometerme un poco con la buena predisposición de la jueza que estaba a cargo. Y claro, los informes y todo dicen que él no tiene la capacidad para nada, digamos, para manejar, para esto, para demás. Y entonces, ¿cómo se hacen esos informes? Yo te puedo evaluar a vos. ¿Quién evalúa? El médico externo que lo hace, aprobado por el médico interno, supongo. ¿Cómo evalúa y cómo yo te puedo evaluar a vos en otra lengua? O sea, hay ahí como algo que nos cierra.
¿sí? Si nos vamos ahora al Mundial de Qatar y a vos te tienen que hacer un examen psicológico. Sí, lo conductual, o sea, hay muchas formas de evaluar psicológicamente, no me quiero meter en el ámbito psicológico, pero para las pruebas, o sea, mínimo tenés que tener una interpretación de consigna. O sea, hay un montón de cosas que es hilar finito, digamos, pero que no se le puede restringir la capacidad a alguien, a una persona sorda que está en condiciones. El muchacho contaba de que le preguntaron, le dijeron porque él no podía votar, le habían restringido entre esos puntos que él no podía votar. Y entonces cuando él cuenta, y yo manejo, yo tengo esto, y cuando salta esto que él no puede votar, él se acuerda que en la última elección un X le había dado no sé qué cosa para su asociación, que él tenía como un círculo ahí que hacían algo, y que él había pedido y que este político le había dado, y que él le quería votar a esa persona, y que se llama fulano, y que él le quería votar y no le pudo votar. Entonces, como él no le pudo votar, después iba a ver el fulano que él no votó y le iba a sacar todas las cosas. ¿Y quién iba a tener la culpa? Usted, le dice a la jueza. Y entonces, eso, él tenía conocimiento de a quién le quería votar y tenía conocimiento del acto electoral y tenía, o sea... ¿Y por qué no lo dejaban votar? Estaba dentro de lo detallado. Entonces, me parece que es como un desconocimiento. Claro, ¿por qué? Pero no es disminuido visual. No. Pero ¿qué pasa? Una de las pruebas está que decía ahí la doctora Lucrecia. ¿Qué tiene que ver? Bueno, una de las pruebas... Que es sordo. Pero ¿cómo se...? Y se vota con una boleta de papel. Se vota con una boleta de papel. ¿Puede leer? Bueno, ahí ¿puede está. Mirar? ¿Cómo ellos califican que no lee y escribe? Porque le hacen pregunta por escrito. Le hacen la pregunta. ¿Cómo es tu círculo familiar? Mínimo. ¿Cómo es tu círculo familiar? La lengua de señas no tiene la misma estructura gramatical que el español, de entrada. O sea, es tiempo, espacio, sujeto, objeto, verbo. Totalmente diferente a la nuestra. Entonces nosotros decimos con la persona sorda no tiene conectores, la lengua de señas no tiene conectores, no tiene escritura. Se apoya como segunda lengua en el español escrito, pero la lengua de señas no tiene escritura, no tiene conectores. Entonces nosotros decimos, ¿tu familia quién? ¿Tu familia quién? Contame. ¿Tu familia quién? Estoy haciendo las señas para aquellos que están en la radio. Están escuchando nomás. Decimos, ¿tu familia? Marco, ¿quién? ¿Cuántos? ¿Quién? Mamá, papá, hermano, tío, primo. 5. Y la pregunta es, ¿quién es? Y entonces, al leer y te dice, ¿cómo es tu círculo familiar? ¿No? Te aleja el papel, yo no entiendo, no sé qué dice. Entonces, es un analfabeto. Es considerado alguien que no sabe, no logró la lectoescritura. Entonces, este es el punto al que queremos llegar. Al que la persona que está a cargo de un proceso judicial, aquellos actores de este juicio X, sepan cuál es el trato y cuáles son los ajustes razonables que hay que hacer. Cuando nosotros pensamos en accesibilidad, cuando nosotros pensamos en inclusión, pensamos en grandes políticas públicas, pensamos en cosas millonarias que tienen que hacer los políticos. Pero en realidad hay mínimos ajustes que nosotros podemos hacerlo. Sí, solo una aclaración de que decir que la capacitación es gratuita, Sí. es gratuita y que no hace falta conocimientos previos, solamente voluntad, dedicarle un tiempo, como cualquier idioma. Esto es práctica porque es considerada una lengua, no es un lenguaje. No es un sistema de comunicación como serían otros. Esto es una lengua con todas las características propias que tiene para ser considerada una lengua, que hay que tener, que debe tener. Y por ejemplo, bueno, el mayor ejemplo de que se puede es acá la doctora Troya, que bueno, en un momento le interesó la temática, se puso a aprender lengua de señas, después se incorporó a nosotros y hoy es ya una coequiper, así que se puede. ¿Hay cupos todavía? ¿Comienzan las clases, este taller, El primer 5 de taller, agosto. el viernes 5 de agosto? 5 de agosto. 5 de agosto. ¿Y hay cupos todavía Hay disponibles? cupos todavía, así que
hay que acercarse al Colegio de Magistrados para inscribirse y bueno, los esperamos a todos los que estén interesados. La información está en la página del colegio y en las distintas plataformas en Sí. redes sociales Así es. En Instagram, en Facebook. sobre este taller, esta capacitación en lengua de señas. Así es. Cualquiera que esté interesado dentro del Poder Judicial puede acceder a la página del Colegio de Magistrados, que ahí tiene toda la información pertinente.